El Señor me les continúe bendiciendo. Vamos a tratar un tema y me parece muy importante y fundamental poder entender bien, porque para mí esto sí tiene que ver con, primero, plan de salvación y la doctrina fundamental. Y bueno, un texto muy conocido por todos y vale la pena utilizarlo como lectura áurea a este tema. El tema o el asunto que vamos a tratar es acerca de el bautismo, el recibir, el ser llenos, en fin, el ser investidos, el recibir poder del Espíritu Santo. Como enseña la Iglesia Internacional aquí en Colombia y en la mayoría de los países, si no estoy mal, en todos los países donde está, con la evidencia de hablar en otras lenguas. Efesios 2:19 al 22 dice: Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Interesante. Bueno, yo entiendo este texto, no sé cómo lo entenderá mi amable escucha, mi hermano o amigo, quien quiera que sea, que la iglesia es edificada en el fundamento que es Cristo, pero ese fundamento ha sido anunciado, enseñado, predicado, transmitido a través de profetas o apóstoles y profetas. Pablo se le llama, o él mismo se declaró, maestro, apóstol a los gentiles. Algunos dicen que recibir el Espíritu o el don del Espíritu Santo es una cosa, que el ser bautizado por el Espíritu es otra, y recibir poder por el Espíritu es otra. Otros dicen que es lo mismo. Sí, son diferentes expresiones, pero señala lo mismo: el bautismo del Espíritu, el recibir el Espíritu, el don del Espíritu Santo. En fin, se está refiriendo a la misma acción, la promesa del Espíritu. En fin. Pero el tema aquí a tratar es el que si una persona no tiene el Espíritu Santo, ¿se salva? Es la pregunta de unos. Otra pregunta ¿es necesario hablar de lenguas para saber que tengo el Espíritu Santo? Y hay otra pregunta. Si alguien no habla en lenguas, entonces se condena, porque quiere decir que no tiene el Espíritu Santo. Son tres preguntas muy interesantes para analizar. Voy a estar enviando por audios, ¿no? Eh, Varios audios, no voy a hacer un audio extenso, voy a enviar unos cuantos audios. Ya tenemos las tres preguntas. ¿El Espíritu Santo es necesario para ser salvo? ¿Hay que recibirlo? Si alguien no habla lenguas, quiere decir que no tiene el Espíritu Santo. Por tanto, si no hablan lenguas, entonces
esta persona, aunque se bautice, se haya arrepentido de corazón, se pierde. Un argumento que he escuchado es este, y es un argumento, pero no es probable bíblicamente. Aparentemente, perdonen la redundancia, parece que es bíblico. Se usa la Biblia para sostener ese argumento. Pero una cosa es usar la Biblia para sustentar argumentos y otra es que se le esté dando la aplicación correcta. La Biblia se puede usar para dar muchas aplicaciones, explicar y refutar y al mismo tiempo hacer apologías a doctrinas. Refutar unas doctrinas y hacer apologías a otras. ¿Dónde está el problema? ¿Es que la Biblia se presta para muchas doctrinas? No. La subjetividad de la mente, obviamente, no es de otra cosa. La subjetividad humana, la capacidad de imaginación, el afán, sí, por encontrar, digamos, elementos de prueba para defender lo que una persona le han enseñado, lo que él cree que Dios le ha mostrado o ha aprendido, lo lleva a encontrar textos aquí, textos allá. Entonces, hacen una interpretación, pero no una verdadera exégesis. Hacen una eiegégesis, o sea, una interpretación personal. Es una persona que en vez de deducir, pues no de deducir, sino interpretar la verdad de lo que se dice, esa persona no saca, sino que esa persona introduce. No saca la verdad, sino que introduce su aparente verdad y crea su doctrina. Y de ahí tantas concepciones. Entonces a la Biblia no hay que buscarle como aquí, allí, allá, texto aquí, texto allá, pedacito aquí, pedacito allá, y para tratar de sustentar un concepto, una doctrina. A la Biblia ahí es que encontrarle la verdad. No sacar verdades de textos aquí y allá, sino encontrar la verdad. No sacar verdades, sino encontrar la verdad. Verdades entre comillas. La verdad es la verdad. Y eso es lo que vamos a tratar de hacer en esta explicación breve que vamos a hacer. Entonces decía que algunos dicen que los que dicen que reciben a Jesús y que después reciben el Espíritu Santo son dualistas o hasta en el fondo son trinitarios y no unicitarios. Porque cuando se recibe a Jesús ya se recibe el Espíritu Santo. Si Jesús es el mismo Espíritu Santo, entonces se recibió a Él. He ahí la confusión. Ya les voy a explicar por qué. La expresión cuando una persona, digamos, se reconcilia, busca el perdón, se acerca al trono de la gracia, pasa a un altar a decirle al Señor que lo perdone y lo acepta como su único y suficiente Salvador. Entonces la expresión de que recibió a Jesús, esa expresión viene precisamente del trinitarismo, sí señor, con todo respeto, si algún trinitario lo está escuchando, los amo, los quiero y nunca me atrevería a condenarlos, a decirles que ustedes se condenan porque no creen como los unicitarios, no. No, señor, a la final Dios es soberano y en su soberanía va más allá de lo que nosotros interpretamos como la verdad y quien no tiene mi verdad entonces se condena. No. Entonces, pero la expresión recibió a Jesús, yo llegué a salir, y llegué a ir a evangelizar, a adoctrinar personas con amigos, hermanos trinitarios. Y oraban por el uno, por el otro, y después en el culto testificaban. eh, Hoy el Señor me utilizó para salvar 30 y cuantas personas, porque oré por ellas y aceptaron a Jesús. Ya, solo por eso. Pero yo miraba que muchas de estas personas solamente aceptaron una oración, pero no porque estaban
plenamente convencidos por el Espíritu Santo. Simple y llanamente aceptar. Fueron convencidos a aceptar una oración, pero no convencidos por el Espíritu Santo a arrepentirse, a convertirse, a recibir a Jesús como su único y suficiente Salvador. Entonces, tengan en cuenta los términos. Esto es un manejo de lingüística, es un manejo de semántica. Recibir, aceptar que Jesús es nuestro único y suficiente Salvador es una cosa, a recibirlo. Una cosa es arrepentirse y decir, Jesús, perdóname. Y otra cosa es decir, he sido bautizado con el Espíritu Santo. El problema es que aún los unicitarios, cuando alguien acepta la oración de arrepentimiento, pasa al altar, le decimos a la persona, esa persona ya recibió a Jesús en su corazón. He ahí la confusión. No debemos decir que una persona ya recibió a Jesús en el corazón hasta que estemos seguros que ya fue bautizado con el Espíritu Santo. Y esto lo vamos a sustentar bíblicamente. Juan 1:12 dice, y a todos los que le recibieron, los que creyeron en su nombre. ¿Qué es recibirle? Creer en su nombre. Fueron hechos hijos de Dios. Y dice que no son engendrados de voluntad humana, ¿no? Pero hay que darle una interpretación a ese texto. La palabra recibir no necesariamente está diciendo que ya la persona fue bautizada, ya tiene al Espíritu Santo o a Jesús en su corazón. La palabra recibir también habla de aceptar. ¿Acaso no han leído allá en Juan que dice que si alguno viene a vosotros y le recibe, correcto, le dice bienvenido, participa de sus malas obras, con el tal no hay comáis ni aún le recibáis, dice también en 1 Corintios 5. La palabra recibir no necesariamente está hablando de que la persona entró a nuestra vida. Vino alguien y lo recibí. Eso no quiere decir que esa persona se le metió ya a su vida. No, lo recibió, entró. Entonces hay que tener cuidado con eso. La expresión recibir a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador no se está refiriendo a que ya fue bautizado por el Espíritu Santo. Se está refiriendo a que ya lo aceptó como su Salvador. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque ese es uno de los grandes argumentos que utilizan aquellos que se han propuesto, digamos, bueno, no quiero hablar de una manera inquisitiva, que Dios me guarde, pero se han propuesto a defender su punto de vista y ya. Y el problema es que algunos son sabios y tienen su punto de vista y respetan a aquellos que quieren recibir el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas, pero algunos son un poquito como irónicos, burleteros, escarnecedores y blasfeman de este asunto. Ahí está el problema. Ahí está el problema. Me refiero a aquellos que llegan ya al punto que se burlan, escarnecen, blasfeman de aquellos que testifican haber recibido el Espíritu Santo con la evidencia de hablar otra lengua. Y por el otro lado, aquellos que pretenden ser llenos del Espíritu Santo y que Dios los llena continuamente, eso lo digo entre comillas, las expresiones de ellos, entonces condenan a aquellos que no pueden hablar muchas lenguas o que nunca las han podido hablar. Mire los dos extremos. Entonces vamos a tratar de mirar este punto. Vamos a mirar si bíblicamente fue necesario de que se recibiese el don del Espíritu Santo precisamente con la evidencia de hablar en otras lenguas. Algunos dicen, no, si la lengua es un don. Otros dicen, las lenguas son una señal para el incrédulo. Y todo eso lo dice la Biblia. La Biblia dice que las lenguas son una señal para el incrédulo, pero también dice que es un don. Pero otras cosas dicen, que ya las estaremos leyendo, ya las estaremos analizando. Voy a tratar de no extenderme mucho, ser breve en esta enseñanza, pero conciso. ¿Correcto? Entonces, ahí está el tema. Si tomásemos 1 Corintios 14 y lo leyésemos bien, bien,
sin ignorar puntos, coma, ningún, digamos, signo ortográfico y ningún punto de lo que hay, y no nos vamos a pegar de un solo texto y decir, es que las lenguas son un don. Analizamos muchos puntos allí. Vamos a encontrar que el que habla lenguas no habla a los hombres sino a Dios. Vamos a encontrar que el que habla lenguas así mismo se edifica. Vamos a encontrar que las lenguas son por señal al incrédulo. Vamos a encontrar que el que habla lenguas y si no las puede interpretar, háblelas para sí mismo y para Dios. O sea que Pablo de ninguna manera está tratando de, digamos, de tirar por tierra o quitarle mérito a una doctrina que fue tan fundamental en los inicios de la iglesia, que fue una iglesia apostólica. Hay que tener mucho cuidado en eso. Pablo lo que estaba tratando ahí en ese capítulo es de establecer un orden, un equilibrio, porque en la iglesia de Corinto había muchos desórdenes de carácter moral, de carácter administrativo, de carácter social, de carácter económico, de carácter doctrinal, espiritual, y Pablo buscó establecer ese orden y trató los temas de inmoralidad, trató el tema de la economía. En su primera carta, y parece que el último tema que trata es este que estamos tratando. Y vamos a mirar, Pablo nunca dijo que la lengua era para determinadas personas. Pablo nunca dijo que el hablar en lenguas era el todo, pero tampoco nunca dijo que no era necesario que todo creyente las hablase. Vamos a mirarlo. Bueno, ustedes ya saben la gran comisión explicada o explicada no, escrita según San Marcos. Y por todo el mundo y predicar el evangelio de toda criatura, el que creyese y fuese bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán. Encontramos señales. A los que creen en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, hablarán, ojo con eso, señal, ahí tenemos, estas señales seguirán. ¿A quiénes? A los que creen. Hago una pregunta, usted que escucha este audio, ¿cree? ¿Usted cree? Bueno, entonces si usted cree, eso es una de las señales para usted que cree. Hablarán nuevas lenguas, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Ah, usted me va a tratar de decir, sí, son señales para el creyente, pero no todo el mundo tiene ese don. Ya lo veremos más adelante. Estas señales seguirán a los que creen. Una de ellas es, hablarán nuevas lenguas. ¿Ok? ¿Cómo se recibió esta promesa dada por Dios a través de Joel y también creo que en Zacarías? Pero en Zacarías esa promesa es dada a Israel, mientras que en Joel es dada a toda la humanidad. Dice, sí, en Joel es dada a toda la humanidad y en Zacarías es una promesa especial que va a ir para Israel. Dice Hechos 2:1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo. ¿Qué vino del cielo? Un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa. Bueno, vino del cielo, donde están todos sentados. ¿De dónde vino? Del cielo. Eso es lo importante. Que cualquier manifestación del Espíritu Santo que tengas tú, tenga toda la congregación, debe venir del cielo. Obvio, si es del Espíritu Santo, ¿de dónde viene? Entonces cualquier avivamiento, cualquier movimiento, fuego, viento, eh, glorioso poder, pues obvio que viene del cielo. Ojalá estas manifestaciones no vengan de nuestro corazón, de nuestras emociones, de todo lo que habita en este cuerpo material. Si tú adoras a Dios con tu corazón, sale de tu carne, de tu cuerpo, de tu alma, eso no es pecado. Pero si tratas de imitar lo que Dios hace, podría ser un poquito eh, complicado ante Dios. No es malo que te estremezcas, que llores, que cantes. En tu propia carne si lo haces para Dios.
Y si lo haces por el poder del Espíritu Santo, pues mucho mejor. El cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron primero un viento recio, un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Dice como. La palabra como es una simil, es una figura literaria, quiere decir como, no quiere decir lenguas repartidas de fuego. No dice que eran lenguas de fuego, eran como de fuego. O sea, el escritor está diciendo claramente que lo que él vio eran como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu que les daba que hablasen. ¿Quiénes hablaron en lenguas? ¿Unos hablaron y otros interpretaron? No, todos hablaron. Todos. Ojo, todos. Más adelante, en 1 Corintios 14 vamos a explicar el tema de que si alguien habla en lenguas, interprételas o que alguien las interprete, y si no hay intérprete, pues calle para la congregación y háblelas para usted mismo y para Dios. Pablo de ninguna manera dijo que no las hable. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. Otras lenguas, todos. ¿Quiénes que hablaron en otras lenguas? ¿Algunos o todos? Responda usted. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo, y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son estos galileos estos que hablan? ¿Sabe usted que la gente de Galilea era considerada la gente menos culta? Y de hecho sí, pues culta en el sentido de que no tenían el conocimiento que tenían los judíos ortodoxos, los judíos citadinos de la capital de Jerusalén. Por eso cuando Natanael vio a Jesús le dijo de ¿cómo es que es? De Galilea, bueno, esta tierra, ¿ha salido algo bueno? Sí, porque él se crió por esos territorios. ¿No son estos galileos? Ellos a duras penas hablaban el arameo, ya se habían olvidado hasta de su lengua hebrea. La lengua hebrea solo los hablaban los estudiosos y algunos hasta una lengua aramea mezclada con griego, una mezcla ahí. No eran muy cultos ni muy hábiles, por eso se quedaron aterrados. ¿Quiénes se quedaron aterrados? Los judíos que venían de otras naciones. Miren, esa gente, Galileos, están hablando en nuestra lengua que hemos nacido las maravillas de Dios. ¿Qué lenguas habían allí? Se juntó una multitud, estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. O sea que se hablaron diferentes idiomas y fue tan ordenado eso, es que mire, es un poco tremendo. Como 120, dice como 100, tal vez fueron menos, tal fueron más, o exactamente, no dice que eran 120 y no como 120 más o menos dice. Eh, esa cantidad de gente hablando diferentes idiomas, qué confusión, a ver, hable uno solo. Eso genera una confusión, pero como fue el Espíritu Santo el que lo hizo, no solamente hizo el milagro del bautismo del Espíritu Santo y que los judíos que venían de otras nacionalidades entendiesen por qué los galileos, la iglesia, que fue la iglesia del Señor primitiva, inició con galileos, mmm, luego seguida fue con judíos dispersos y luego fue llegado a los gentiles, así fue, luego samaritanos y así sucesivamente. Oiga, es difícil, como 120 personas hablando diferentes idiomas, eso no es fácil. Allí hubo un milagro de Dios en la ley física de la acústica, la ley de la física de la acústica, porque es difícil. Si como 120 personas hablando diferentes idiomas, la gente se confunde, pero miren, ¿quién? El uno diciendo una cosa, el otro otra, pero mire, cada persona pudo entender lo que cada uno habló según el idioma que habló. Tremendo milagro el que hubo allí. Y eso, y estaban atónitos y maravillados diciendo, mira, no son estos galileos estos que hablan, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, eso eran diferentes, aunque el mundo en ese entonces la lengua oficial era el griego, pero había otras lenguas de las territoriales.
Bueno, en fin, la lengua general de los romanos era latín, la de los galileos era arameo, la de los judíos citadinos o estudiosos era el hebreo y hablaban también griego, otras lenguas, como lo fue Pablo. Bueno, partomeos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas, no dice nuestra lengua. Ah, no, ellos hablaron una sola lengua, no, nuestras lenguas. ¿Y qué les oían hablar en sus lenguas? Las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Más otros burlándose decían, están llenos de mosto. Otros, más otros, mire, los judíos que entendieron se quedaron maravillados. Están hablando maravillas de Dios esos galileos. ¿Qué es eso? ¿De dónde sacaron eso? ¿Cuándo lo aprendieron? Jesús estuvo con ellos aproximadamente 3 años y medio. Pero ahorita ellos estaban recibiendo algo que no aprendieron cuando estuvieron con Jesús, pero sí tenían la promesa y Jesús ya les había dicho, hablarán otras lenguas. Otra versión dice nuevas lenguas. Ahí está. Los que se burlaron, creo, si ustedes miran el contexto, fueron los judíos ortodoxos, los judíos de Jerusalén, no los israelitas. Ojo, todo, todo judío es israelita y no todo israelita es judío, porque Judá es una tribu. Entonces, los israelitas que venían de otras partes entendieron lo que pasaba allí. Más los israelitas que vivían en su territorio, o sea, esos realmente llamados judíos, porque vivían ahí en ese territorio, esos no entendieron y dijeron, están borrachos. ¿Y qué hizo Pedro? Pedro les predicó. Entonces ya Pedro, todo el mundo se cayó, se pusieron en pie y Pedro les predicó. Pedro les predicó. Ya en nuestro siguiente audio veremos el desenlace de esta prédica de Pedro. ¿A quiénes le predicó? A aquellos que dijeron están llenos de mosto y también los otros escucharon. Ellos querían saber. Los que entendieron querían saber qué era lo que pasaba allí. Y los que no entendieron pues se burlaban, pero se necesitaba una explicación. Bueno, Pedro les hizo una narración muy especial y después de terminar su narración concluye diciendo, sepa pues, verso 36, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Pedro ya les había dicho, lo que sucede aquí no es algo raro ni algo nuevo, es lo que Dios ya prometió a través del profeta Joel. Y en los postreros días dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, derramaré de mi espíritu. Lo que está sucediendo aquí es el cumplimiento de las escrituras, señores. Y ahora les concluye diciendo, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. A la conclusión, a la explicación de Pedro y a esta conclusión, aquellos que escuchan este mensaje, Pedro estaba lleno del Espíritu Santo, Pedro estaba ungido. Esta es la reacción. Al oír esto, se compugieron de corazón. Hermosa reacción frente a la palabra predicada por un hombre lleno del Espíritu Santo. Se compugieron de corazón. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentidos y bautícese de cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. En la Iglesia Pentecostal Internacional se enseña que hay 3 pasos para la salvación y aún 4. El primero es el arrepentimiento, que simboliza muerte al pecado. El segundo es el bautismo, que significa sepultura. Estoy diciendo lo que nos enseñan tradicionalmente. El tercero, recibir el Espíritu Santo, que significa resurrección. Y el cuarto, perseverar en una vida agradable al Señor. Si miran, pero hay algo que se debe tener en cuenta. Y algunos lo enseñan como si fueran 3
o 4 mandamientos, pero tengan cuidado con eso. Aquí hay 2 mandatos y 2 promesas. Los 2 mandatos son arrepentirse y bautizarse. Las 2 promesas es perdón de pecados y recibir el Espíritu Santo. Recibir el Espíritu Santo no es un mandamiento, es una promesa. El perdón de los pecados no es un mandamiento, es una promesa. ¿Cómo recibo yo el mandamiento de perdón de los pecados? Cuando me arrepiento y me bautice. Entonces, ¿cómo recibo yo el mandamiento de recibir el don del Espíritu Santo? ¿Cuándo? Ahí está. Cuando seguimos leyendo el libro de Hechos, no todo el mundo recibió el Espíritu Santo eh, en la misma, digamos, la mayoría de todos lo recibieron con la misma manifestación, pero no todos en el mismo tiempo. Por ejemplo, la gente de Samaria, capítulo 8, ya no los voy a leer, ya ustedes lean, los mando a leer capítulo 8 de Hechos, léase por ahí léase especialmente el verso 12 al 15. Dice que allá fueron los siervos de Dios, Felipe creo que él fue allá, les predicó y esta gente se arrepintió y se bautizó. Pero cuando regresaron llevaron noticia a los apóstoles y los apóstoles se enteraron de que ellos se habían arrepentido, se habían bautizado, pero no habían recibido el Espíritu Santo, no lo habían recibido. Entonces fueron a orar por ellos para que reciban el Espíritu Santo porque no lo habían recibido, sino que solamente, mire cómo dice, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Si analiza ese texto de lo que sucede con los de Samaria, es muy claro. Una cosa es solamente bautizarse en el nombre de Jesús y otra cosa es tener el plan completo. El plan consiste en 2 mandamientos y 2 promesas. 2 mandamientos, me arrepiento, me bautizo. 2 promesas, recibo perdón de pecados y recibo el don del Espíritu Santo. Miremos aquí, Hechos 8, 12 al 18. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, habiéndose bautizado. Estaba siempre con Felipe y viendo las señales y maravillas, y milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allí a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido oraron por ellos para que reciban el Espíritu Santo. Si ya habían recibido Jesús, ya habían recibido el Espíritu Santo, según la doctrina y la enseñanza de algunos. Entonces, ¿para qué fueron ellos para que lo volvieran a recibir si ya eran bautizados? Si arrepentirse y bautizarse es ya recibir a Jesús, ¿para qué volver a recibir el Espíritu Santo? ¿Hubo una equivocación aquí? ¿O es una correcta interpretación de los que lo manejan de esta manera? Juzguen ustedes. Los cuales habiendo venido oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Porque aún no había descendido, oiga, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos. Ya habían recibido a Jesús, ya se habían bautizado, pero el Espíritu Santo no había descendido sobre ellos. Se analiza lo que les decía. Cuando se dice se recibió a Jesús, no necesariamente se está diciendo de que ya Jesús entró al corazón de ellos. Se está diciendo que lo aceptaron como Salvador. Hay que manejar términos. Hay que manejar los sinónimos, pero también hay que manejar, digamos, algunas frases, no solamente palabras, frases, que parece que fueran anónimas, pero no lo son, porque tienen diferentes interpretaciones. En cuanto a la manera de decirlo, son parecidas, pero la interpretación es diferente según el contexto. Ojo con eso. Los cuales habiendo venido oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Ya se habían bautizado en el nombre de Jesús y no habían recibido el Espíritu Santo, según pues lo que algunos están enseñando. No. Los de Samaria se arrepintieron, se bautizaron,
pero les faltaba algo. Pedro y Juan fueron para que recibiesen los que les faltaba, porque solamente entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Aquí es el único de los hechos de los apóstoles frente a este tema, es el único pasaje donde no habla que ellos hablaron en lenguas, no dice. Pero se supone que algo sucedió porque sabían que habían recibido el Espíritu Santo. Y la otra, porque aquel hombre, aquel personaje que aparentemente se ha convertido, quiso comprar este don. Algo vio él. Si sigue leyendo, allá aparece ese hombre que quiso decirle a los apóstoles, vea, yo quiero que me vendan, o ¿cómo creen ustedes? Yo quiero tener ese don. Algo vio, algo se manifestó. Aquí no especifica qué manifestación hubo, pero sí da a entender que alguna manifestación hubo. Pero en la mayoría, como en el día de Pentecostés, la conversión de Cornelio y otros gentiles, la conversión de unos discípulos de Juan, muestran claramente qué evidencia había cuando lo recibían. Y vamos a mirarlo. Aquí tenemos Hechos 10:44, miremos. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos. Oh, se quedaron atónitos. ¿Cuál es la razón? De que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. ¿Cómo lo supieron? ¿Por qué decían que habían recibido el Espíritu Santo los gentiles? Se quedaron atónitos. ¿Por qué? El 46 dice, porque les oían que hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. Estos han recibido el Espíritu Santo. ¿Y cómo lo saben? Porque están hablando en lenguas. Ahí está. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y me mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Están recibiendo el Espíritu Santo. ¿Y cómo lo saben que los gentiles lo están recibiendo? Porque están hablando lenguas como nosotros también hablamos. Ahí queda. Ahí está. Los gentiles. No dice, y el Espíritu Santo cayó sobre unos, pero y sobre otros no, sobre todos los que estaban allí. El día de Pentecostés, sobre todos los que lo estaban esperando. Los primeros gentiles, sobre todos los gentiles que oyeron el mensaje de Pedro. ¿Cómo lo recibieron? Hablando en otras lenguas. ¿Cómo se enteraron los que habían ido con Pedro que ellos recibieron el Espíritu Santo? ¿Cómo saben que lo están recibiendo? ¿Cómo? Porque están hablando lengua como nosotros la hablamos. Me gusta este acontecimiento de unos discípulos o ex discípulos de Juan. Hechos 19, ¿no? 1 al 7. Pablo en Éfeso. Aconteció que entre tanto que Apolo estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Si ustedes miran, según lo que leo, lo que pasó con los de Samaria y muchos, para los apóstoles era fundamental que las personas no solamente se arrepintiesen y se bautizasen, sino también recibiesen el Espíritu Santo. Ellos predicaban el arrepentimiento, el perdón de pecados en el nombre de Jesús, el bautismo, pero siempre viajaron, se esforzaron, promovieron con gran ímpetu que todos los salvos realmente fueran salvos, completando ese plan de salvación. ¿Y cómo tenían que completarlo? Si recibían el Espíritu Santo antes, como lo recibieron en la casa de Cornelio, entonces ahora bautícese. Si se bautizaban primero, entonces ahora recibían el Espíritu Santo. Mire, los de Samaria primero se bautizaron. Pedro y Juan viajaron allá que recibían el Espíritu Santo.
Los primeros gentiles primero recibieron el Espíritu Santo. Entonces ahora bautícese. ¿Están tratando de captar lo que se está explicando aquí? Ojalá lo puedan entender. El Espíritu Santo les ilumine y nos inspire a entender esta revelación que fue dada a través de los apóstoles. Recibiste el Espíritu Santo cuando creíste. Ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Ellos están diciendo la verdad. ¿Ustedes creen de verdad que Juan nunca habló de que había Espíritu Santo? ¿Creen eso? Pero Pablo les dice, ¿recibiste el Espíritu cuando creíste? Ellos dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Nosotros no hemos oído eso. Pues me extraña. Porque Juan sí decía, yo bautizo en agua para arrepentimiento. Pero atrás de mí viene uno más poderoso que yo, que no soy digno de desatar las correas de su zapato encorvado. Él os bautizará con fuego y Espíritu Santo. Juan sí predicó, si eran discípulos de Juan, ¿cómo van a decir que no habían oído? ¿O se olvidaron o no entendieron o qué pasó aquí? Bueno, juzguen ustedes. Entonces dijo, ¿en qué pues fueron bautizados? Ellos dijeron en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó en agua, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es a Jesús el Cristo. Él sí lo anunció, o sea, Pablo lo que realmente les dijo allí, Juan siempre dijo que él bautizaba para arrepentimiento, pero que ustedes pues tenían que creer en aquel que vendría después de él, Jesús. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Todos ellos, no dice que algunos. No dice que en ese momento Pablo les dijo, esto será un don especial, no. Ojo, que ahí está la confusión. El don de lenguas sí es un don, pero la promesa de recibir el Espíritu Santo con esta evidencia es muy aparte. Una cosa, habla, ser una señal, un don, y otra cosa, una promesa. Esta es una promesa. Volvamos a Hechos 2. Mire lo que dice. Entonces ellos dijeron y Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese de cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y recibiréis. Y es la promesa que Dios nos hace. El don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos y para cuantos el Señor nuestro Dios llamaré. ¿Para quién es la promesa? Para los judíos. ¿Para quién más? Para los judíos dispersos. ¿Para quién más? Para los hijos de los judíos. ¿Para quién más? Para todo aquel que Dios llamare. Si te consideras llamado por Dios, para ti es esta promesa. Y el 40, ojo. Y con otras muchas palabras testificaban y les exhortaban diciendo, sé salvos de esta perversa generación. Con más doctrina apostólica. Con esas palabras y otras más, la doctrina, las cartas. Entonces vamos a dar la explicación breve. Yo no me quiero profundizar mucho aquí, pero breve en el nombre del Señor. 1 Corintios 14. Mire ahí dónde está la confusión. Estas señales seguirán. Hablarán otras lenguas al que creyere. Ojo con eso. Señales, don, promesa, bautismo, es lo mismo. Sino que cuando se expresa recibir el don del Espíritu Santo, no está hablando de los dones espirituales. Ahí está. Son las mismas palabras, pero con un significado diferente. Un don espiritual es una capacidad que recibimos de parte de Dios. El don del Espíritu Santo es la promesa que Dios nos ha dado de ser bautizados con el Espíritu Santo. Entonces ahí es donde muchos se confunden. Quieren darle a la misma palabra, darle la misma interpretación, aunque es la misma palabra, pero en un contexto con una connotación diferente. Don, una habilidad. Don, un regalo. Don,
puede ser una habilidad que recibimos de parte de Dios, pero don también es un regalo. Entonces, la promesa del Espíritu Santo es un regalo, un don. Y mediante ese don recibimos capacidades, dones espirituales. Eso es lo que quiero que me capte. Vamos a mirar 1 Corintios 14. El hablar en lenguas. Seguí el amor y procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Estoy de acuerdo. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres. Mire, cuando usted habla en lenguas, ¿a quién habla? Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres. Y entonces, en Pentecostés, ¿a quién le hablaron? No fue a los hombres. Mire cómo hablan la maravilla de Dios en otras lenguas. Claro. ¿Acaso no dice la Biblia que las lenguas son por señal al incrédulo, no al creyente? ¿Y por qué dice que no habla a los hombres? Si usted lee este capítulo, parece que hay una contradicción. Primero dice que el que habla lenguas no habla, porque el que habla lenguas no habla a los hombres. Aquí me dice que no habla a los hombres. Si usted sigue leyendo el capítulo, me dice que esto es señal para el incrédulo. Entonces, al fin, ¿qué? ¿Le habla a los hombres o no le habla a los hombres? ¿Dónde está la confusión? ¿Hay una confusión en el capítulo o una mala interpretación? Eso, una mala interpretación. No se olviden en 1 Corintios 13 que dice, si yo hablase en lenguas humanas o angelicales, mire, si yo hablase en lenguas humanas o angelicales, las lenguas humanas fueron las que se hablaron el día de Pentecostés, inspiradas por el Espíritu Santo. Esas son las que son por señal al incrédulo, esas son las que son para edificar también a la iglesia. Hay lenguas que son lenguas que cuando se interpretan, edifican a la iglesia. O puede ser un mensaje, como fue dado a esos judíos que venían de otras partes el día de Pentecostés. Pero estas lenguas, que no le habla a los hombres sino a Dios, son las lenguas angelicales. No hay que confundir lenguas humanas con angelicales. El Espíritu Santo te puede hacer hablar lenguas humanas para darle un mensaje a alguien, pero te puede hacer hablar lenguas angelicales, la cual ningún humano entenderá sino Dios, dice. Pero el que habla lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. En Pentecostés no se hablaron estas lenguas de misterios. En Pentecostés no se hablaron estas lenguas que nadie entiende, se hablaron lenguas humanas. Pero estas lenguas de este verso 2 del capítulo 14 de 1 Corintios, que ningún humano entiende, sino que las entiende Dios porque por el Espíritu habla misterios, son lenguas angelicales. Lenguas humanas, lenguas angelicales. Manejen bien el concepto. Hago una pregunta. ¿A cuántos de ustedes les gusta hablar con Dios? Bueno, hablen en español, hablen en inglés, hablen en francés. ¿No les gustaría hablar con Dios en lenguas angelicales? Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero en Pentecostés se entendieron porque eran lenguas humanas. Pero aquí, ¿por qué no las entienden? Porque son lenguas angelicales. ¿Me van entendiendo? Qué bueno, hablar con Dios en lenguas angelicales. Si alguno no quiere, pues problema de él. Pero a mí se me gustaría y me gusta. Bueno, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lenguas, a sí mismo se edifica. Oiga, el que habla en lenguas, a sí mismo se edifica. Te hago dos preguntas. ¿Quieres hablarle a Dios en lenguas que nadie entiende? Y por el Espíritu hablas misterio, solo las entiende Dios. Segunda pregunta, ¿te quieres edificar a sí mismo? El que habla en lenguas extraña, esa es la lengua extraña. ¿Por qué es una lengua extraña? Porque es una lengua angelical. Allí Pablo especifica, esa lengua que nadie te va a entender, solo te la va a entender Dios. Y te edificas a ti mismo, no es una lengua humana, es una lengua angelical. Ya la vamos captando. El que habla en lenguas extrañas a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. Si hablas una lengua y la interpretas, edificas la iglesia, más adelante dice Pablo. Pero si no la interpretas, te edificas tú mismo y hablas con Dios. Sigamos. Así que quisiera que todos vosotros hablasen lenguas, pero más bien que profetizáis, que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas. A no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Ahí está. Pablo no está diciendo no las hable,
Si Dios te da la capacidad de interpretarlas, interprétalas. Y dile a la iglesia qué es lo que Dios está diciendo. Si no, háblalas para ti, para Dios. Sigo. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no hablaré con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? Ciertamente las cosas inanimadas. Lo que Pablo está queriendo decir aquí es que cuando una persona habla lenguas angelicales no queda sin fruto. Algo especial recibe Dios. Te lo voy a decir. Cada que tú hables una lengua y que realmente venga de Dios y no la puedas interpretar a nadie, la hablaste para ti, pasaste una noche hablando lenguas, una hora hablando lenguas, qué sé yo, te vas a dar cuenta que en unos días vas a tener un conocimiento que no sabes de dónde lo aprendiste. Pues claro, el que habla lenguas así mismo se edifica. Eso es lo que está queriendo decir Pablo, que las lenguas que vienen de Dios no quedan sin fruto. O es un mensaje para la persona o de un momento a otro la persona tendrá que hablar lo que Dios le dio en lenguas angelicales. O es para él o es para que lo comparta con otros. Si no hay mensaje para otros, háblelas para él. Sigo. Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonido, como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se prepara para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no dieres palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablarías al aire. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. O sea, los idiomas del mundo tienen un significado, el angelical también. Podría ser interpretado como podría ser simple y llanamente que ese creyente que las habla está hablando con Dios y se está edificando a sí mismo. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como un extranjero para el que habla y el que habla será como extranjero para mí. Ahí está. Si estoy hablando lenguas angelicales, no soy extranjero para Dios, Él me está entendiendo, por el Espíritu hablo misterio. Si estoy hablando lenguas humanas, alguien las tendrá que entender. Y si son angelicales, pero Dios las va a utilizar para darle un mensaje a alguien, también podría ser que yo las hablo y alguien las pueda entender o yo mismo las pueda interpretar. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia, por lo cual el que habla en lenguas extrañas pida en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lenguas desconocidas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracia? Pues no sabe lo que has dicho. La iglesia de Corinto tenía desórdenes. Esta enseñanza fue exclusivamente para ellos por sus desórdenes. Parece que ellos querían hablar lenguas y no eran exactamente que todas venían de Dios. Parece que a veces se dejaban llevar mucho por la carne. Por eso había problemas de inmoralidad, de división, eh, eran hasta tacaños económicamente. El mismo Pablo les exhortó en el capítulo 9, les dice, el derecho de un ministro, el que predica el evangelio viva el evangelio. Por algo les enseñó eso, parece que hasta tacañería había en ellos. Había un aparente avivamiento, pero había una escasez de crecimiento. Por eso el mismo Pablo les dice en cierto capítulo, para vergüenza vuestro les digo, muchos de ustedes todavía no conocen al Señor. Dicen que hablan en lenguas, dicen que son muy avivados, pero mire cómo andan todavía guiados por la carne. Porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con entendimiento para enseñar también a otros que 10.000 palabras en lenguas desconocidas. O sea que la lengua que ellos hablaban era una lengua que no, todos querían, pero no había una edificación. Solo querían ellos parece que querían vivir solo el momento de
ese primer instante que recibieron el Espíritu Santo que le diese hablar en otras lenguas, ellos querían siempre vivir allí y no crecían, no avanzaban en su vida cristiana. Eso es lo que Pablo quiso arreglar. Hermanos, no sean niños en el modo de pensar, sino sean niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito, en otras lenguas, mire, en la ley. O sea, esto ya fue dicho. En otras lenguas, con otros labios, hablaré a este pueblo. Ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas, ojo, ¿qué dice el primer versículo de este capítulo? Que el que habla lenguas habla a quién? A Dios. ¿Qué más dice? Que el que habla lenguas, a sí mismo se edifica. Pero mire, como dice el 22, parece que se contradice. Así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos. ¿Cómo así? Si yo hablo en lengua, nadie me entiende, sino que le hablo a Dios. Si yo hablo lengua, mismo me edifique. Porque ahora en el 22 Pablo me viene a decir que es una señal al incrédulo. ¿Al fin qué? Le hablo a Dios, me edifico a mí mismo, edifico a la iglesia, porque más adelante Pablo dice que el que habla en lenguas debe interpretarlas para edificar a la iglesia. Y ahora es al incrédulo. ¿Al fin qué? Dios, yo, perdonen pues que ponga el yo, pero ese es el orden que lleva la lectura. Hablo con Dios, yo me edifico, traigo un mensaje y lo interpreto para edificar a la iglesia, o a la final que es una señal para el incrédulo. ¿Qué? ¿Una confusión hay allí? No, de ninguna manera. Así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Sí, pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar. Ahí está la explicación, que era lo que Pablo quería arreglar. Sí, pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entra un indocto, incrédulo. ¿No dirá que están locos? O sea, solo quieren hablar lenguas y ¿dónde está lo demás? Hay que crecer, hay que avanzar. No estoy diciendo que no hablen lenguas, sí. Es la primera experiencia que ustedes tuvieron cuando recibieron el Espíritu Santo, pero no se deben quedar ahí. Hay más, mire lo que dice. No dirán que están locos, pero si todos profetizan y entra algún incrédulo e indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. ¿Cómo es que me dice que la lengua es por señal al incrédulo? Pero después me dice que si el incrédulo la oye no la entiende, pero que si le profetizan sí la entiende. ¿Cómo es que me dice que la profecía es para la iglesia? Pero ahora me está diciendo, pero si todos profetizan y entra algún incrédulo indocto, por todos es convencido. Al fin que, mire la aparente contradicción. Mire, así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino al incrédulo. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Pero el 23 parece que contradice. Sí, pues, toda la iglesia se reúne en un lugar y todos hablan en lenguas y entra un indocto incrédulo, ¿no dirán que están locos? ¿Acaso la lengua no es por señal al incrédulo? Entonces, ¿por qué dice que está loco? Ahí está. Porque están hablando unas lenguas que no tienen significado, o sea, unas lenguas imitadas. No son ni lenguas que hablan con Dios, ni lenguas que se edifican a sí mismo, ni lenguas que le dan un mensaje al incrédulo. Porque si esas lenguas vienen de Dios, entonces tienen que tener algún fruto. Eso es lo que Pablo quiso decir. Pablo nunca se fue en contra de hablar en lenguas. Lo que quiso es dar a entender cómo eran las cosas. Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. ¿Cómo así? Si la profecía es para la iglesia, ahora ¿por qué la profecía convence al incrédulo? Si las lenguas son por señal al incrédulo, ¿por qué las lenguas ya no convencen al incrédulo? ¿Pablo se contradice o somos nosotros que a veces por tratar de establecer doctrinas o por defender doctrinas que nos han enseñado, no queremos aceptar esto? ¿Mm? Dice. Pero si todos profetizan y entra un incrédulo indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto. Y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. ¿Qué hay pues, hermanos? Ahí está, aquí, este texto es la explicación, muchachos o muchachas, quienes estén allí. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmos, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. O sea que lo que Pablo quiso decir aquí, que no todo era lenguas, pero que había lenguas angelicales, 1 Corintios 13, lenguas humanas, había lenguas con el cual se habla con Dios, lenguas con el cual el creyente se edifica a sí mismo,
lenguas que pueden tener un mensaje como señala el incrédulo, o lenguas en el cual Dios puede tener una profecía para la iglesia. Si habla alguno en lenguas extrañas, sea esto por dos, o a lo más tres, y por turno, y uno interprete, si son lenguas proféticas. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Vea, Pablo no dice no las hable, no, como algunas doctrinas pretenden y hasta se burlan. Parece que quisieran ser más que Pablo, ¿no? Verso 28. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. O sea, siga hablando lenguas, vaya, háblelas para usted y para Dios, si no hay una profecía. Así mismo los profetas hablen dos o tres y los demás juzguen. Y siga diciendo. Terminando este capítulo, Pablo dice, no impidáis el hablar en lenguas, pero hágase todo en orden y decentemente. Ahí está la explicación, espero que lo hayan entendido. El capítulo parece que se contradijera, porque primero dice Pablo que el que habla en lenguas extrañas habla a Dios y no a los hombres, aunque por el Espíritu habla misterio. Después dice que el que habla en lenguas, a sí mismo se edifica. Pero después dice que la lengua es por señal al incrédulo. Pero después dice que si un incrédulo oye hablar lenguas a toda la iglesia, que dice que están locos. Y dice que la lengua es por señal al incrédulo, la profecía de la iglesia. Pero después dice que si profetizan todos, entonces el incrédulo entiende. Pero mire cómo va culminando. Si no hay una interpretación, háblela para usted y háblela para Dios. No impidáis el hablar en lenguas. Ojo, que se podría estar cayendo en una especie de herejía y por tanto es apostasía. Hay muchos que se burlan frente a este tema y es delicado. ¿Qué pasa con el que no ha hablado en lenguas? Dios es soberano. No somos quien para condenar a esa persona. Dios es soberano. Pero sí hay que promover. Les voy a contar dos testimonios. Uno, esto fue hace por ahí yo creo que pudo haber sido hace unos 28 o 29 años, de un hermano que, diácono de una iglesia, 16 años de diácono, y no recibía el Espíritu Santo, y era diácono, leal en todo. Y él decía, yo no he recibido, él lo decía, yo digo que no lo recibía porque él lo decía, yo no recibo, no he podido hablar en lenguas. En un ayuno lo recibió, de 3 personas. Ayunamos, oramos, me acuerdo que le dije, hermano, ¿usted por qué no? Tuvimos un diálogo, y en el diálogo, conversando y enseñando y explicándole, cuando el hermano empezó a hablar en lenguas, recibió. Me acuerdo en el Instituto Bíblico de la Iglesia Internacional, cuando eso era el director del instituto, el varón de Dios que ya duerme en el Señor, descansa en el Señor, J.M. Cardoso, que fue mi pastor, el que me bautizó. Una vez llegó un hermano de la IPUC, de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, a la entrevista, porque allí se recibían de varias denominaciones del nombre en el instituto. Y una de las preguntas que le hizo la junta del instituto fue, ¿usted ya recibió el Espíritu Santo? Y él dijo, sí. ¿Y cómo sabe que lo recibió? No, porque lo tengo. ¿Ha hablado en lengua? Le preguntó a ellos. Él dijo, no. Entonces mismo ya lo iban a rajar. No, hermano, no. ¿Cómo podemos recibir un hermano así? El hermano Cardoso, no, no lo podemos despreciar. Y así hablaron, lo llamaron y le explicaron, hermano, ¿usted cree que usted puede recibir el don del Espíritu Santo como dicen Hechos 2, como dicen Hechos 10, como dicen Hechos 19? ¿Cree? Y como muchos pueden testificar que así lo han recibido, millones, no solo la Biblia, sino el testimonio de millones. ¿Cree que lo puede recibir? Sí, yo creo. Arrodíllese. Y oraron por él. Y en el momento que oraron por él, este varón de Dios fue lleno. Sencillo. Ahí me disculpan. Si algo me enredé y no expliqué bien, me preguntan. Estaremos para explicarlo. El que tenga oídos, como dice Jesús, Jesús el Mesías, Jesús el Cristo, el maravilloso, nuestro Señor. Jesús que ha venido en carne. La manifestación del misterio de la piedad, del gran amor de Dios.